las medidas igual que la lámina anterior, nada más que una lámina grabada que le llaman rigidizada también. Obviamente es más cara que la convencional. Hay otra lámina que es la lámina vandálica, que viene como golpeada con la idea de camuflajear el maltrato en los sitios públicos. Esto se recomienda más para sitios públicos, por el maltrato, por los golpes, por el vandalismo. Sin embargo, también lo pueden poner en mobiliario, en interiores. Están los discos. Si van a hacer un diseño donde necesitan ustedes un disco y su diseño se los permite, bueno, ¿por qué no se ajustan a estas medidas con la idea de mandar, bajar costos, bajar procesos? Porque si no tienen que mandarlo a cortar de una lámina completa al corte láser, implica gastos y tiempo. Y así, bueno, pues obviamente reducen tiempos y quizá también gastos, ¿no? Y realmente lo que debería hacer el diseñador antes de diseñar, debería ver qué materia prima hay. Deberíamos de agarrar una lámina de 22x305 y deberíamos ver nuestros desarrollos y pensar cómo podemos hacerle para desperdiciar el mínimo material, ¿no? Así deberíamos diseñar, pero normalmente lo que hacemos diseñamos y después vemos cómo lo metemos o cómo lo ponemos en la lámina. Así es como lo hacemos. Perdón, es que como la deja el polvo, entonces empieza el polvo y bueno, así es como se debe hacer. Deberíamos de dimensionar de acuerdo a lo que encontramos en el mercado. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor nos sobran 2 centímetros y está excelente, o hasta 5 o 10, pero a veces nos sobra una tercera parte de la lámina y muchas veces se dice, la ocupamos para otro proyecto y ahí se queda arrumbada y llega otro y para otro proyecto y quizá la pudo haber utilizado, pero la sigue dejando, se va a quedar el material y el material. Entonces obviamente hay que procurar evitar eso. Están las placas también, igual de 3,5 por 4 media de 3, 4,5 por 1,22, o también las hay más grandes. Es a partir de 1/8. La podemos conseguir hasta 5 pulgadas, pero ya son como especiales. Los comerciales de 1/8 a 2 pulgadas. Estas son las presentaciones comerciales. Los tubos, ahí atrás me decían que los tubos son por cédula. ¿Verdad? Me dices que los tubos son por cédula. Sí. Que la cédula es la pared. Sí. Ok, entonces, ¿tú sabes la diferencia entre estos tubos? El ornamental, los sanitarios, los tubos, los pipes BTR. No conozco así de. Nada más sabía que se podían poner la prioridad y eso que son los que desconocidos. Exactamente, hay unos tubos dentro de los estados comerciales que son por cédula, pero son unos en esa familia. En la lámina negra pedimos tubos y listo. En los estados comerciales pedimos de acuerdo a la aplicación. ¿Me puedes cambiar? Los ornamentales son de los que obviamente encontramos más diámetros y más calibres. Tienen un pulido externo y son para aplicaciones ornamentales. Obviamente tienen resistencia mecánica, igual que los demás, pero nada más son para los ornamentales. Hay redondos, hay cuadrados y hay rectangulares. El tubo sanitario son para aplicaciones donde va a pasar un fluido interno. Son más bien para aplicaciones farmacéuticas, o refresqueras o lácteas, o industria alimentaria. Obviamente, como sabemos que la universidad cuando está en contacto con los alimentos, nos recomiendan por normas que sean 304 o 316, porque es una norma de una respecto a la corrosión. Entonces es donde encontramos los tubos, ese tipo de aleación. Si yo pido un tubo 441 o 430, no lo voy a encontrar, porque no está recomendado por norma, por eso es que no se produce. Sin embargo, si existiera 441, 444, resiste exactamente lo mismo que un 316 porque tiene más menos, pero no lo hay comercial. La tendencia es que esos aceros que les digo, 441, 44 y 46, se comercialicen más, porque obviamente son mucho más económicos que los austeríticos. ¿Sí? En algunos casos, el 46 tiene mucho mayor resistencia que el 316. Entonces les digo, el sanitario tiene un pulido interno. ¿Sí? Obviamente casi siempre lo encontramos por su aplicación de calibre 16. El tubing es un tubo que es un comodín ornamental, no viene pulido, no viene pulido, viene uno con una costura o sin costura. El que es con costura se fue como forjando de una lámina, se fue forjando hasta cerrarlo y le pusieron una soldadura longitudinal. El tubo sin costura es extruido, pero no tiene ningún pulido ni interno ni externo, es como un comodín. Esos 3 tubos, como les dije ahorita, se piden por calibre, igual que la lámina negra. 16, 18, 20, 11, hasta calibre 11. Y su medida nominal es igual a la medida real. Si yo pido un tubo de 1 pulgada, mide 25.4 milímetros con sus tolerancias.
En cambio, este tubo, como lo mencioné ahí atrás, es un tubo PIE o de cédula. Cédula es la pared del tubo, el espesor del tubo. Nada más que aquí sí hay que considerar que un tubo de 1 pulgada no va a ser la medida nominal real. Si es un tubo de 1 pulgada, aquí pueden ver, su medida real sería 25.4, pero esto no va a funcionar. Su medida real son 33.4 milímetros. En algunos casos, su medida nominal viene siendo la medida del diámetro interno, en algunos casos. Pero esto no varía dependiendo de la cédula. Si es una cédula 5, por ejemplo, tiene 1.6 milímetros. Si es una cédula 10, 2.7. Entonces, dependiendo de la cédula va a variar, porque la cédula va en proporción al diámetro, es un tubo de conducción. Algo clave es que un tubo de 1 pulgada, cédula 10, no va a ser la misma pared a un tubo de 5 pulgadas, cédula 10, porque el espesor va en proporción a los diámetros. ¿Sí les quedó claro eso? Sí. Este tubo lo pueden ocupar cuando las aplicaciones mecánicas son más exigentes. Lo pueden también utilizar para hacer tubos telescópicos. Este tubo con los ornamentales, con los tubing, funcionan. Para mobiliario urbano, obviamente, pues, sistemas, o también en aplicaciones donde tienen que meter ustedes torno, donde pueden hacer tuercas, roscas, porque obviamente como el grosor es mayor, se presta para poder trabajar, ¿sí? Por ejemplo, hay barras sólidas, hay barras también huecas, ¿no? Hay mucha materia prima que podemos conseguir. Aquí, por ejemplo, si hiciéramos este salero, yo lo podría hacer en un proceso de curtido, lo podría hacer con una barra sólida y la torneo, pero obviamente gasto material, gasto buriles también. Puedo comprar una barra hueca y lo puedo hacer. Puedo comprar un tubo PIE y le hago nada más una cuerda. Hay muchas maneras de hacerlo. La idea es que ustedes visualicen todo lo que tienen en el mercado y encuentren la mejor solución. Ahí está la barra hueca. La barra hueca les preguntan si son rectificadas. Perdón, por la parte interna o externa. Lo que les quieren decir es que si vienen rectificadas nada más con el torno. Están los perfiles y los ángulos. Este es un camión de Volvo, anteriormente se hacían en acero al carbón, ahora son en acero inoxidable 409, ya es toda la estructura es 409. ¿Sí? Las soleras, que son como pedazos de placa, nada más. Lo que cabe es el ancho, 1 pulgada, 2, 3, 4, 5 pulgadas o más. Las mallas, por ejemplo, ahí la estructura de la mesa puede ser muy sencilla y la malla es la que le da la imagen. Es más, la estructura podría ser de otro material, ¿no? También, obviamente no se ve. Estos son los ejemplos de mallas. Se ocupan más, obviamente las mallas no son sanitarias ni son higiénicas, porque obviamente por el dibujo y la jugosidad, obviamente se metería aquí y ahí cualquier tipo de alimento. Si nosotros los ponemos como para mantelitos, por decirlo así, pues obviamente aquí se va a acumular alimento que no vamos a poder quitar y se va a corroer. Lámina perforada. Así está, así la venden. Bueno, también ustedes pueden mandar a perforar su lámina, ¿no? Con cierto dibujo y de alguna manera pueden unificar una línea de efectos de productos. Existen tornillos, tuercas remachables, los stop welding, remaches de acero inoxidable, remaches de impacto. Hay muchos tipos ya muchos accesorios para armar ensamblar de acero inoxidable. Las manijas, hay manijas de acero inoxidable, manijas de acero con madera, de poliamidas, o bien pueden poner ustedes una manija de otro material, de otro metal, siempre y cuando aíslen el acero inoxidable del metal, a un tipo de hule que lo aíslen, y ya, no se oxida, no se corroe, perdón. Otros tipos de accesorios. Y los acabados, es muy importante mencionar los acabados. Hace rato decían, cuando pedimos un tubo hay que saber qué tubo pedir, qué tipo de acabado. Porque esta silla que está aquí con un acabado espejo, si yo la pusiera allá afuera, en el patio, ¿qué creen que le pasaría a este acabado? A la semana, ¿cómo quedaría? Rayada, ¿no? Obviamente porque el acabado no es adecuado para la función. Esta es una silla que es más bien como arte objeto y por eso está